¿Qué tal, amados hermanos? Reciban saludos y bendiciones en este nuevo día que nos volvemos a conectar aquí en el canal profético y también con los alumnos de la escuela profética que están siguiendo el curso de oración e intercesión. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema 5 que se llama el cántico de oración de Ana. Y vamos a leer desde el libro de Primero de Samuel, desde el primer capítulo. El cántico de la oración de Ana está en el capítulo 2, pero vamos a analizar desde el capítulo 1 cómo es que se produjo este cántico de oración, ¿no? Hemos dicho que hay muchos tipos de oración, pero este tipo de oración que Ana hizo se convirtió en un cántico. Entonces vamos a conocer las razones por las cuales ella empezó a orar y vamos a ver su historia. Creo que algunos ya lo han leído, ¿no? Algunos han leído en la Biblia la historia de Ana, que fue la madre del profeta Samuel. Y ella fue un ejemplo de una mujer que oraba. Lo que le pasaba a Ana era lo siguiente, que ella tenía, obviamente, su esposo era Elcana, dice, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres, dice, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Qué quiere decir? Que Ana era una mujer estéril y ella no podía tener hijos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cada año, obviamente, cada vez que subían a hacer, a levantar adoración, altar para Jehová, a hacer los sacrificios, todo lo que hacía el pueblo de Israel, obviamente que el Cana llevaba a a sus dos esposas, pero llevaba, Penina llevaba a todos sus hijos y todas sus hijas, ¿no? Cada uno con su parte. Y obviamente que a Ana dice que le da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice que su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice que cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba de la misma manera. O sea, eran años que ella llevaba molesta, irritada, resentida, ¿no? Y ella dice que lloraba, ¿no? Y su esposo la veía llorando. Entonces, vamos a partir de acá, vamos a empezar a hacer el tipo, vamos a ver el tipo de oración que ella llegó a hacer, que ella se dio cuenta que tenía que hacer. Porque los milagros de Dios no se producen sin que haya algo fuerte en el espíritu que los produzca. Así que este tipo de oración que tuvo que hacer ella para recibir su milagro, no solo para recibir su milagro, sino que ella necesitaba ser liberada en su alma, ella necesitaba sanidad del alma, ella necesitaba una liberación total. Y necesitaba cambiar su oración, definitivamente. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasaba con Ana. ¿Y por qué? Porque este tipo de oración no solamente se aplica, ¿no?, para las mujeres que quieren tener hijos, no solamente se aplica para ellas. Se aplica para todos aquellos que están clamando por un milagro y están en la misma situación de Ana y no reciben su milagro. Entonces vamos a entender cómo ella cómo ella recibió la dirección de parte de Dios para poder recibir este milagro, esta petición que ella estaba haciendo. Así que vamos a ver que la oración de Ana no provino al final solamente de un espíritu obviamente egoísta que quería solamente tener un hijo, ¿no?, sino que fue llevado a algo más, a ver un propósito en el Señor para este hijo. Así que obviamente que la relación entre Penina y Ana no era una buena relación porque le producía a ella
desaliento, amargura, ¿no? Entonces había una competencia, había una rivalidad entre ellas. Y obviamente la otra mujer eh, se burlaba de ella, ¿no? Entonces, porque dice que ella, al momento de hacer el sacrificio, obviamente lo que ella tenía que era la ofrenda a Jehová, a ella le daban, obviamente, dice, una parte escogida, ¿no? Y era porque el Cana obviamente veía que ella no tenía hijos, entonces como que a ella le daba, obviamente, una parte, dice, una parte le daba. Entonces, esto es algo que repetitivamente en tu vida de repente puede estar pasando, al igual que Ana. Eh, Puede ser que en un área de tu vida estás batallando y no tienes fruto, no hay producción, no hay nada. Entonces, este fue el primer punto que a ella le produjo el desaliento y la amargura, fue la esterilidad, luego fue la ridiculización, o sea, que se burlaban de ella, la burla que ella sufría, porque Penina se burlaba de ella, ¿no? Entonces, a veces también pasamos por esta etapa de que nos avergüenzan por causa de esta situación trágica que nos puede estar pasando. Entonces, luego, obviamente, viene la frustración también, porque ella lloraba a su esposo y obviamente su esposo, por más que quería consolarla, eh, no podía, porque le decía obviamente que él amaba, pero él veía que no solamente ella se ponía a llorar amargamente, sino que encima no comía, no comía. O sea, imagínense qué tal grado de amargura había llegado ella, que ella había dejado de comer. Prácticamente era un espíritu ya de muerte que estaba sobre ella, porque prácticamente se quería morir, se quería echar a morir, ¿no? Entonces, el, obviamente el esposo, por más que la amaba, no podía hacer nada por ella. Entonces muchas veces esto también es algo que nos va a producir este desaliento, esta amargura, es la frustración, el no poder hacer nada y por más que reclamemos o al esposo o a otras personas que están involucradas, nadie puede hacer nada por nosotros, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, un milagro solamente se recibe de parte de Dios. Así que con Él tenemos que ver cómo saber cómo recibir ese milagro. Entonces, analizando estos puntos, ¿no? Del problema que había en ella, de lo que ella sufría por causa de la burla y la frustración que ella tenía, obviamente, y que nadie podía hacer nada por ella. No había forma de consolarla, de calmarla. Y por eso ella sufría año tras año, y no recibía su milagro. Bueno, entonces ya en esta es la primera parte donde analizamos las tres causas que le producían a ella ese desaliento y esa amargura y la tenían en esa situación estancada. ¿Qué es lo que tuvo que hacer ella? Cambiar su actitud delante de Dios, definitivamente, porque no había otra forma. Entonces, porque hay que ver en este tipo de situaciones qué es lo que nos lleva a orar a Dios y cómo tratamos de solucionar el problema por el que estamos pasando. Entonces, no nos ayuda nada estar eternamente entristecidos, amargados, desalentados, ¿no? No nos va a ayudar nada porque no produce nada. Al contrario, nos enferma y podemos hasta llegar a morir. Muchas personas se han muerto de cáncer eh, por tener problemas de amargura, resentimiento, y nadie ha podido hacer nada por ellos. Entonces nosotros mismos tenemos que tomar la actitud de cambiar nosotros mismos, ¿no? Cambiar nuestra actitud y también nuestra oración a Dios. Tenemos que cambiarla. Definitivamente no puede ser la misma. Entonces luego dice en 1 Samuel 1:10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo primero que ella tuvo que hacer era dirigirse al Señor, porque obviamente a Él le tenía que pedir el milagro. Era Él al que tenía que dirigirse y se tenía que dirigir a Él, obviamente con reverencia, con clamor,
Y ahí es donde se produjo, dice, que ella lloró con amargura de alma, le oró al Señor. Y lloró abundantemente. ¿Por qué? Porque había mucho sufrimiento, mucho resentimiento, mucho dolor dentro de ella que estaba ahí estancado. Y eso le había producido amargura. Entonces tenía que llorar con amargura para soltar todo eso que le producía a ella todo ese problema espiritual en su alma. Entonces su alma estaba cautiva, estaba en cárcel de amargura prácticamente. Entonces el estar en amargura nos trae esterilidad, nos trae muerte espiritual, no produce nada en nosotros, eso nos trae más, mucho más esterilidad, ¿no? Entonces, eso es necesario hacer, cambiar la actitud, saber a quién oramos y si tenemos que reconocer qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y en qué situación está nuestra alma. Porque ese es uno de los obstáculos por los que no recibimos respuesta en nuestras oraciones y no podemos recibir un milagro de parte de Dios. No podemos recibir sanidad o un milagro. Entonces, cuando se trata de problemas de sanidad del alma, es necesario limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, todo. Entonces, eso tiene que salir. Entonces, esas heridas que pueden estar en carne viva, ¿no? Pueden estar latentes. Mientras uno no deja, no permite que Dios sobre nosotros, eso va a estar ahí siempre y no vamos a querer que nos toquen y siempre nos va a tener en la misma situación. Pero si eso está guardado, ¿no? Mucho más enraizado, nos va a producir ya un problema espiritual, un problema del alma que a la vez nos va a producir una enfermedad. Y como les digo, también a muchas personas le ha producido hasta la muerte. Entonces, todo eso tenemos que sacarlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, sacar, ver la situación espiritual en la que estamos y saber que realmente tenemos un problema nosotros. Nosotros tenemos un problema y eso hay que arreglarlo, ¿no? Cambiando nuestra actitud y limpiándonos internamente, limpiando nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y en segundo lugar, tenemos que tener una oración sincera con Dios. Sabemos que la oración es hablar con Dios, pero no es hablar por hablar. Entonces, tenemos que ver que es una conversación con el Señor, pero tiene que ser una conversación en un buen nivel de comunicación, con sinceridad. Por eso es que muchas relaciones no funcionan, muchos matrimonios se destruyen por la falta de comunicación. Y lo mismo pasa con el Señor, que necesitamos tener un tipo de oración sincera, específica, y no repetitiva y con una buena actitud y saber para qué estamos pidiendo, por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Y eso debe ser nuestro análisis. Así que, obviamente que cuando tenemos un problema, al primero que le tenemos que ir a hablar de ese problema es al Señor. Entonces hay que saber cómo ir delante de Él. Entonces esa oración tiene que ser sincera. Si hay dolor, bueno, hay que sacar todo el dolor delante de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos limpie, ¿no? Porque ella llegó a llorar y llegó a llorar abundantemente. Lloró con amargura del alma. Esto significa que su alma estaba en amargura. Entonces ella llegó a sacar ese dolor porque realmente llegó ante la presencia del Señor y el Espíritu de Dios obviamente vino hacia ella para traerle sanidad y por eso que ella pudo sacar todo eso de ella. Luego de llorar, de sacar el dolor y de llorar abundantemente, porque cuando uno llora es cuando uno limpia el alma, porque saca todo ese dolor, saca, y es necesario llorar, hay que llorar. Ese es el clamor en la oración, de poder ser limpiados en nuestra alma. Y luego dice que ella hizo un voto y le dijo al Señor, ¿no? Le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvidares de tu siervo, sino que le dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Va a ser
un varón consagrado a Dios. Así que ella no solo pidió para ella, sino que pidió para el servicio a Dios. Entonces lo consagró a su hijo para entregárselo al Señor. Ahora, muchas veces tenemos que hacer, obviamente, si es necesario hacer un voto delante de Dios, tenemos que saber cómo hacerlo y no disfrazar que supuestamente es algo para la honra y gloria de Dios y al final no lo va a hacer, porque hay que saber pedir, porque dice la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Eso dice Santiago 4:3. Quiere decir que nuestra oración no puede ser egoísta, no puede ser para nuestro propio deleite, o sea, nuestra petición, lo que estamos pidiendo a Dios. Entonces muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces ella aprendió a pedir bien, ¿no? Y ese es el siguiente punto, tenemos que ser específicos en nuestra petición, ¿no? Le dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, ¿no? Y no pasará navaja sobre su cabeza, era porque iba a ser un hombre consagrado, iba a ser un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Bueno, luego ya de ver toda toda la etapa de la oración, como tiene que ser sincera, ¿no? Tiene que ser específica y tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, obviamente, lo que pedimos. Bueno, el tercer punto que vamos a analizar es que nuestra oración tiene que ser persistente, ¿no? Dice que mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y aquí también tenemos que ver cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración. Cuando nuestra relación con Dios se hace cada vez más íntima, ¿no? En el tiempo de oración. Entonces, mientras más pasamos tiempo en la presencia del Señor, vamos a saber cómo estar en comunión con Él, en conversación, en esa conexión espiritual a través de su Santo Espíritu, que es el que nos lleva hacia Él. Es el que nos conecta y a través de Jesucristo entramos confiados al trono de la gracia. Entonces puede ser que también estemos viendo en ese tipo que podemos estar fallando, ¿no? Si es que no somos perseverantes en nuestra oración y no pasamos más tiempo con el Señor. También puede ser que hay falta de comprensión cuando oramos, también una falta de discernimiento espiritual. Lo que Elí, el sacerdote Elí, era el sacerdote que estaba en el templo, él dice que la veía orando largamente y él pensaba que ella estaba ebria. Ella estaba ebria, pero él no entendía que el Espíritu de Dios había venido sobre ella. ¿Y por qué? Porque luego que tú te limpias, ¿no? Delante del Señor, el Espíritu Santo entra a limpiarte, ¿no? Porque Él es como fuego purificador. Entra a limpiarte, a sacar de lo más profundo lo que hay, lo que está estorbando tu oración. Entonces ahí viene, Él te llena, dice, Él cambia tu tristeza, ¿no? En danza, tu lamento en gozo. Entonces el lamento de ella se había convertido en un gozo. Y cuando uno recibe el gozo del Señor, uno recibe ese vino y uno termina así como embriagado delante de la presencia del Señor. Entonces eso es lo que estaba pasando con ella, pero Eli no le entendía. Bueno, luego, aún si no comprendemos, dice, aún si no comprenden o no nos comprenden, tenemos que seguir buscando al Señor. Y obviamente respetar a los siervos de Dios, porque Elí no la entendía, pero él era el sacerdote. Lo que pasa es que él no entendía ese mover en el que estaba entrando ella, en esa profundidad. Ella estaba entrando en una oración profunda. Y ella obviamente se dirige a él y le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces ella, eso es derramar el alma delante de Jehová. Ese es entrar en un clamor de oración, o por nuestra propia vida o por otros. Entonces en este caso fue por ella misma que lo estaba haciendo, porque ella lo necesitaba. Entonces finalmente ella pudo entrar a la presencia de Dios de una manera diferente. Y eso fue lo que produjo el cambio en ella. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de saber
que nuestra oración ha sido escuchada. Primero, que ella hizo una oración sincera. Y luego de hacer esa oración sincera y realmente derramarse delante del Señor. Segundo, ella recibe la respuesta del siervo de Dios. El siervo le confirma y le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces él le llega a confirmar que sí, que obviamente el Señor le iba a otorgar la petición porque ella lo había hecho sinceramente delante de Dios. Y el Señor siempre responde una oración sincera. Y luego vamos a ver también que vamos a saber que ¿cómo vamos a ver que nuestra oración es escuchada? Es cuando tomamos la decisión de dejar todo en las manos de Dios. Todo. Entonces ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Se dan cuenta? Es así. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer primero una oración sincera, ponernos delante de Dios y decirle, Señor, si estamos mal, estamos mal. Y si necesitamos ayuda espiritual, pues necesitamos ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a limpiarnos primero. Muchas veces eso es lo que obstaculiza que recibamos nuestras peticiones. Otro es que no sabemos cómo pedir y pedimos y no sabemos ni para qué pedimos, ¿no? Entonces todas estas cosas tenemos que analizar. Entonces si vamos sinceramente delante de Dios y nos derramamos delante de Él, vamos a recibir una respuesta del Señor. Muchas veces de repente no habrá un ministro delante nuestro que nos venga a confirmar si el Señor ha escuchado tu petición, pero puedes ir a la Biblia y en la Biblia el Señor te va a dar una promesa, te va a dar una palabra que te va a sostener. Y por último, pues tenemos que dejar todo en las manos de Dios, pues solo Él mente lo puede hacer. Entonces, esto nos ha pasado a muchas personas, no solamente a las que estamos esperando, ¿no?, que Dios nos conceda el ser madres, el tener un hijo, o de repente que nos conceda el tener un esposo, o una familia, o una casa, un trabajo, no sé qué has estado pidiendo delante de Dios, pero cualquier cosa que le hayas pedido, tienes que ser sincero delante de Él para decirle, Señor, esto es lo que estoy pasando, estoy desalentada, estoy triste, estoy amarga, aún si de repente, no solamente porque Dios no te ha dado un hijo, o porque de repente Dios no te envió lo que tú querías, de repente tú le pedías un hijo hombre y te mandó una hija mujer, ¿no? Y estás frustrada, estás desalentada, o de repente si has sido un varón, ¿no? Si eres un varón de Dios, de repente piensas que todavía no has recibido lo que le has pedido a Dios. Cualquier cosa sea, analiza primero tu situación espiritual delante de Dios. Ve sincero delante de Dios, porque este es un ejemplo de oración. A ella le funcionó así, porque luego vamos a ver, y eso ya lo van a leer en sus casas, porque es muy largo, el tipo de cántico que ella llegó a soltar luego, ¿no?, porque ya no estaba ya ella amarga, sino que de su boca salía alabanza, salía cántico a Jehová. Entonces en el capítulo 2 ustedes ya van a poder leer en sus casas el cántico de Ana, ¿no? Como Ana ya oró de otra manera, se regocijó en el Señor, lo alababa, lo bendecía, exaltaba sus proezas, sus maravillas. Y obviamente dice que al final, cuando ella termina de alabar, de adorar al Señor, dice que el Cana volvió, dice, a su casa en Ramá. Y obviamente, ¿por qué? Porque ya el niño había nacido, ¿no? Entonces, porque luego que ella regresa, obviamente, a su casa con su esposo, ella da a luz en el tiempo exacto del Señor. Entonces, el Señor tiene un tiempo exacto para cada uno de nuestras peticiones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos somos los que los retrasamos. Entonces, si estamos esperando con confianza en el Señor, entonces vamos a recibir realmente, ¿no? Entonces ella
sí llegó a recibir, porque dice que ella llegó a adorar delante de Jehová. Y obviamente cuando ella ya vuelve, ¿no?, a su casa, dice, vuelven a su casa después de hacer esa adoración al Señor, a entregarle, a darle la acción de gracias. Ya cuando se cumple el tiempo, dice que Jehová se acordó de ella. Que quiere decir que ella ya había sido totalmente sanada en su alma. Y ella pudo recibir su milagro. Y ella suelta ese cántico como un cántico de alabanza. Entonces, esa oración que antes estaba llena de tristeza, amargura, ya no más salía de su boca, porque ya de su boca solo salía cántico de gozo, cántico de júbilo, cántico de victoria, un cántico realmente poderoso delante de Dios. Y siempre es recordado este cántico de Ana. Así que ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. ¿Qué significa? Que no necesariamente tienes que orar con todas las palabras exactas que ella dijo, pero sí delante de Dios derrama tu alma, busca su presencia y deja que el Espíritu Santo venga a limpiarte, a sanarte a profundidad, porque no es por encima solamente, porque te vas a dar cuenta que hay situaciones que si te tienen ahí frustrado, amargado, resentido, desalentado, ¿no?, decepcionado, pues no vas a, ahí te vas a quedar una muerte espiritual y no vas a ver nada de parte de Dios, porque el Señor no te puede responder de esa manera. Y además no es por competencia que uno tiene que pedir las cosas, ni por nuestros propios placeres y deleites, como dice la palabra, ¿no?, sino porque realmente eh, el Señor sabe en qué momento nos va a bendecir, sabe en qué tiempo lo tiene todo. Él sabe todo y Él solamente Él sabe. Él da, Él quita, y si nos da, Él sabe cuándo nos va a dar, porque Él es un Padre bueno. Él tiene ya todo hecho, eh, preparado para los que le aman, dice. Para los que le aman hay cosas muy hermosas, muy agradables, sino que todo llega en el tiempo, todo llega en el tiempo de Dios. Pero en ese tiempo de espera es que tenemos que estar preparados bien en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu totalmente conectado con Dios, y que siempre haya un cántico de agradecimiento, darle las gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho por nosotros, por lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo. Así que todo llega en el tiempo de Dios, no nos desesperemos y sigamos perseverando en la oración, siguiendo, ¿no?, estos tipos de oración que tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Estamos analizando poco a poco algunos de ellos, porque queremos realmente aprender cuántos, ¿no?, de cuántas formas podemos acercarnos a Dios. Y al final es realmente cómo el Espíritu Santo nos dirija a orar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Así que hasta aquí llegamos con este tema. Esperamos que esto haya sido de enseñanza para ustedes y que muchos de nosotros podamos aprender cómo realmente es estar delante de la presencia del Señor, derramando nuestra alma. Y si necesitamos llorar, tenemos que llorar, porque es la única manera de limpiar nuestra alma. Así es, a través de esas lágrimas, pero con una oración sincera delante de Dios. Dice que Dios no rechaza a nadie que venga así con un corazón contrito y con el espíritu humillado. Así que si hemos fallado, pues el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y podemos volver a la gracia de Dios, y Él nos limpia y nos lava de todo pecado y de toda maldad. Así que sigamos perseverando en la oración, no dejemos de hacer nuestras peticiones, pero hagámoslo correctamente delante del Señor, con sinceridad. Muchas bendiciones y que tengan un buen fin de semana, y nos reunimos en otra próxima oportunidad. Bye bye.